Se aproxima una nueva jornada de fecha eliminatoria, doble fecha de eliminatorias y hoy se dio a conocer la convocatoria de Néstor Lorenzo para los partidos de la Selección Colombia. Bueno, convocatoria en principio lógica y coherente con lo que viene siendo el proceso de Néstor Lorenzo. Un Néstor Lorenzo que siempre apuesta por los jugadores que ya conoce, o por lo menos con los que ya ha tenido cierto nivel de acercamiento, con los que ya ha tenido contacto, con los que ya conoce más o menos tanto cómo él trabaja, como qué le puede ofrecer cada jugador. Caso, por ejemplo, el de Gustavo Puerta, caso el de Andrés Gómez, caso, importante mencionarlo y lo hablaremos un poco más en el video, caso Sebastián Gómez, por ejemplo. Entonces, digamos que es una convocatoria dentro de todo lógica y coherente que presenta el técnico argentino con jugadores que, vuelvo y digo, ya han hecho parte de ya sea un proceso de microciclo o que ya han hecho parte de una convocatoria como tal de torneo, ya sea oficial o de partidos oficiales, de eliminatorias o de Copa América. A comenzar por, digamos que lo que viene siendo para mí de pronto la polémica mayor de la convocatoria y es el retorno de David Ospina por encima de Kevin Mier. ¿Qué hay que dejar en claro con este tema? Hay que dejar en claro que Néstor Lorenzo a lo largo de su proceso, a lo largo de todo su proceso, ha rotado y ha cambiado el tercer portero. Para todos es claro que tanto Álvaro Montero como Camilo Vargas, el portero titular de la selección Colombia, son los dos arqueros base o los dos arqueros con los que él suele trabajar permanentemente. Uno porque la verdad es que ha demostrado mucha solidez siempre desde que cogió el arco de la selección Colombia como lo es Camilo Vargas, y un arquero que le gusta, que le parece importante por su estatura, por su envergadura, etcétera. Y hay otro, el tercero, que ha rotado constantemente. Ese tercer arquero ha estado David Ospina, ha estado Kevin Mier, ha estado David Vázquez y además ha estado, si no estoy mal, llegó a estar Marmolejo Mosquera, por ejemplo, y se me va algún otro nombre, pero creo que digamos que incluso creo que alguna vez llegó a participar en alguna convocatoria el mismo Chunga, si no estoy mal, pero la tendencia es esa, la tendencia es que el tercer arquero suele rotarse y en este caso le tocó a David Ospina. David Ospina, que la verdad al principio de los partidos que tuvo con Atlético Nacional después de su regreso del fútbol árabe, le costó muchísimo, sobre todo se le veía falto de timing, se le veía muy poco ágil en algunas intervenciones, sobre todo con, digamos que balones que por ahí necesitaban de cierta flexibilidad y además se le veía un poco lento en cuanto a los achiques, pero la verdad es que los últimos partidos, la realidad es que en los últimos partidos ha remontado mucho en su figura, le sacó el puesto a Marquínez, digamos que Efraín Suárez confió mucho en él por encima de lo bueno que estaba haciendo el chico Marquínez, pero David Ospina se ha ganado el puesto de titular en Atlético Nacional y creo que los últimos 3 4 partidos del equipo verdolaga ha sido figura del partido, por lo menos un hombre clave para los buenos resultados que ha sacado Atlético Nacional en los últimos partidos. Está la cosa de que el tercer, digamos que del que sale es un hombre al que uno tiene como la gran proyección de cara al futuro del arco de la selección Colombia. Un jugador, un arquero y un jugador, está bien decirlo la verdad, en realidad es un jugador de campo. Kevin Mier, para los que han visto al Cruz Azul de Anselmi saben de lo que hablo porque es un jugador que Kevin Mier es, digamos que un jugador en el cual se puede construir una estructura de salida porque es un jugador que te permite saltar muchas líneas de presión, ya sea con un lanzamiento largo o buscando algún pase vertical a un a un intermedio o a un cercano o buscar la posibilidad de atraer la presión del rival y sobre todo también de algunas veces buscar escapatorias para alguna presión orientada que tenga estructurada el rival. Entonces, digamos que es polémico por eso, porque no deja de ser el tercer portero, no deja de ser tercer portero, al fin y al cabo es muy difícil que en 2 partidos
por alguna razón Vargas no esté y Álvaro Montero no esté, pero obviamente digamos que el tinte polémico es que no está el arquero llamado a ser el sucesor del arco, por lo menos en un corto, mediano plazo, y que llegue a consolidarse por lo menos unos 5 a 10 años aproximadamente en el arco. Entonces digamos que la polémica está sobre eso, sobre que se le quita, entre comillas, la oportunidad de seguir estando en Selección Colombia a quien es el llamado a ser el próximo portero titular de la Selección Colombia. El otro nombre que queremos tocar también es el de Gustavo Puerta. Mm, Nosotros ya lo mencionamos en X, yo por lo menos lo mencioné en X, que Gustavo Puerta es un jugador que puede jugar en la base de la jugada. Lo vi en la selección, perdón, lo vi en la selección sub-20, que jugó en el sudamericano y que jugó el mundial sub-20. Lo vi también en el Bayer Leverkusen y lo vi también en Bogotá. Yo sé que en una estructura muchas veces compartió con un jugador a su lado, prácticamente con un medio centro, compartiendo la mitad de la cancha, pero en muchas, en muchas ocasiones Gustavo Puerta fue el jugador que estaba por delante de la línea de defensores, es decir, el iniciador, el jugador pivote, el que está por delante de los defensores centrales. Muchas veces lo vimos ahí, por eso vuelvo y remarco. Yo entiendo porque también está en sus características de juego que Gustavo Puerta es un jugador que puede llegar al área mucho, incluso en el Hull City está jugando como un interior un poco más alargado, jugando a una tercera altura y con un rol un poco más de atacante, si se podría decir, porque incluso muchas veces llega a alcanzar la altura del delantero centro, pero Gustavo Puerta conoce esa posición de 5 dentro, digamos que nuestro lenguaje colombiano y coloquial, es un jugador que puede jugar como 5 también. Entiendo y vuelvo y digo, y también estoy de acuerdo con aquellos que lo ven a Gustavo Puerta como un 8 como un box to box, como un mediocampista mixto, algunos lo llaman, pero vuelvo y digo, es un jugador que también se puede adaptar ahí. Ya obviamente hablaremos que puede llegar a ofrecer mucho más a profundidad Gustavo Puerta en la base. Sinceramente, y eso sí me parece, y eso sí yo lo pienso mencionar. Yo a Gustavo Puerta no lo veo como interior en esta selección. No lo veo de pronto moldeando el estilo, la organización por ahí del equipo en ataque organizado, con balón, puede llegar a caber, pero en estos momentos hay jugadores que están por encima de él como interior derecho, como interior izquierdo, más bien como interior izquierdo, que es como viene jugando en el Skull City. Entonces yo personalmente no lo veo y creo que es un jugador que en este caso lo veo un poco más cercano a jugar o a ser una alternativa, dejémoslo ahí, alternativa de Jefferson Lerma. Aunque creo que Néstor Lorenzo apuntará por otros nombres. Y para mí, Gustavo Puerta, creo que esta convocatoria es más bien un momento de aprendizaje y acercamiento para con la selección Colombia y para con Néstor Lorenzo. Otro nombre importante que ya hemos mencionado bastante de él es Andrés Gómez. Creo que nosotros incluso lo llegamos a mencionar en la previa de la Copa América. Para nosotros, si lo de Luis Sinisterra se caía, que en ese momento Luis Sinisterra llegó a la Copa América prácticamente en algodones, por así decirlo, era nuestro jugador o la alternativa más cercana que tenía Néstor Lorenzo para suplir esa ausencia. No tanto por, digamos que por perfil en cuanto a la banda por la que juega, porque Andrés Gómez juega por el sector derecho y Luis Sinisterra por el sector izquierdo, pero sí en cuanto a ciertas características. Y sobre todo, y vuelvo y digo que en el esquema 4-3-1-2 que maneja Néstor Lorenzo, es un jugador que en ese 2, en esa doble punta,
se acomoda mucho por las características, por la naturaleza del jugador y por las virtudes que nosotros nos hemos cansado de repetir que tiene el jugador de Millonarios. Entonces a mí personalmente lo de Andrés Gómez no me sorprende, obviamente es sorpresa, pero no me sorprende su inclusión y creo que, vuelvo digo, encaja dentro de estructura. Es un jugador del proceso que ya ha estado en Selección Colombia, que ya ha tenido acercamiento con Néstor Lorenzo y obviamente es un jugador que para los que hablan de que los jugadores que hay que llamar tienen que tener cierta continuidad, buen nivel, etcétera, pues es un jugador que por lo menos ya está empezando a jugar con mucha más continuidad en el Stade de Reims de Francia. El nombre que no es que me sorprenda, pero sí se me hace curioso es el de Sebastián Gómez. Sebastián Gómez viene jugando, ya estuvo, hay que decirlo, que estuvo en la preconvocatoria o en la prelista mejor de la Copa América. Estuvo él, obviamente salió y creo que todos teníamos claro que iba a salir, sobre todo porque era el jugador que menos participación y que menos proceso, por así decirlo, llevaba en la selección Colombia. Y sobre todo por eso, por perfil, creería yo. Creo que ya para nadie es un secreto que Néstor Lorenzo trabaja con su base y que tienen los nombres prácticamente ya definidos en cada convocatoria y sobre todo de cara a cada torneo, diría yo. Y Sebastián Gómez es un nombre que aparece ahí como alternativa en dado caso de, en ausencia de, y creo que Sebastián Gómez, vuelvo y digo, no sé hasta qué punto analizar este nombre, porque no creo, vuelvo y digo, que vaya a tener mucha participación en esta doble fecha FIFA. La verdad, no creo. Pero sí se me hace curioso que por delante esté Sebastián Gómez, por delante de otros nombres que por ahí, no sé, podrían haber estado. Pero también es verdad que ha rotado en cuanto a ese último mediocampista, por así decirlo, entre comillas, porque también ha estado Nelson de Osa, ha estado John Solís, por ejemplo, y en este caso vuelve Sebastián Gómez. Otro nombre importante que, y con este creo que es bueno finalizar, porque digamos que más allá, creo que lo único polémico es la inclusión de David Ospina y la ausencia de Mier. Ya el resto creo que viene siendo lo lógico. Y es el regreso de Rafael Santos Borré, un jugador eh, creo que con el regreso de Santos Borré y la nueva ausencia de Juan Camilo Hernández, que por lo que leí ahí, si no estoy mal del Bar Caracol, tuvo un problema en disciplina y en ese caso, y por ese caso, perdón, lo sancionó o lo castigó, por así decirlo, entre comillas, Néstor Lorenzo con su no convocatoria para esta doble fecha FIFA. Regresa Santos Borré, pero todos sabemos que Santos Borré es un jugador que desde el inicio del proceso de Néstor Lorenzo se ha mostrado como un jugador de su riñón, es un jugador base del proceso de Néstor Lorenzo, por lo menos de cara a lo que va a ser de cara a la clasificación y lo que está haciendo la clasificación al próximo mundial. Y obviamente la verdad es que no me sorprende y para mí es importante siempre tener un jugador del perfil de Santos Borré en cuanto a esa claridad y esa calidad, porque también hay que tener calidad a la hora de presionar y de presionar alto, sobre todo para mantener o para generar ciertas presiones de momento. Es un jugador que tiene un colmillo impresionante para oler sangre y sobre todo para activarse en ese último cuarto, en tres cuartos, en el último cuarto, cuando su equipo está en ataque en campo rival y cuando el rival recupera en una altura media baja o baja. Entonces creo que Borré en ese sentido de los delanteros que tiene a su disposición San Lorenzo es el mejor en ese registro escandalosamente, bueno, escandalosamente no sé, pero sí creo que le saca cierta brecha, cierta diferencia con respecto a los demás en ese registro que para nadie es un secreto que es uno de los mejores registros, una de las mejores falsetas, una de las mejores virtudes que tiene esta selección colombiana en Sol Lorenzo. Eso sería todo, creo que no hay mucho más que decir. Convocatoria lógica, coherente, más allá de ese debate que se puede llegar a generar un poco polémico, la discusión y las discusiones van a estar por otro lado. Y eso lo abordaremos en los próximos videos. ¿Quién va a ser el delantero titular en estas dos próximas fechas?
Hay la posibilidad, nos preguntamos, si hay la posibilidad de que Néstor Lorenzo pruebe un doble enganche con Juanfer y James. Discutimos la posibilidad también de que Juanfer pueda llegar a tener minutos, entre muchas otras cosas. Y obviamente creo que el gran tema de cara a esta doble fecha FIFA es quién va a reemplazar a Jefferson Lerma, que no estuvo y no está en esta convocatoria por lesión. ¿Será Kevin Castaño? ¿Será Mateus Uribe? Cabe la posibilidad de que juegue Gustavo Puerta, cabe la posibilidad de que juegue Sebastián Gómez, cabe la posibilidad de que Néstor Lorenzo pruebe con Portilla ahí. Esas son preguntas que vamos a resolver en próximos videos. Si les gustó el video, denle un like, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, Facebook, TikTok, X y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.